Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de la Televisión Canaria. Estamos un jueves más con ustedes y les agradecemos su presencia con nosotros. Esta noche estamos todos bajo la espada de Damocles de la economía, de las noticias de cada viernes, de los acuerdos del gobierno. Hoy se ha aprobado en el Congreso la reforma financiera. Está en vigor la reforma laboral que tanto ha dado que hablar. Hoy hemos creído conveniente hablar con un experto. Es presidente de la patronal tinerfeña, de la COE, pero en su condición de economista y también de autor de libros que reflexionan sobre la economía canaria, nos puede explicar qué está pasando y qué podemos esperar. Nos acompaña José Carlos Francisco, presidente de la COE de Tenerife. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, hermano. ¿La reforma laboral beneficia a los empresarios y perjudica a los trabajadores? No, beneficia al país, al conjunto de España, y por tanto yo creo que a medio plazo va a beneficiar a los trabajadores también, sin duda ninguna. Lo veremos esta noche. Por cierto, hoy también ha habido un acuerdo en el Parlamento Europeo sobre ese acuerdo agrícola con Marruecos. Seguramente hoy saldrá en la mesa. Al gobierno de Canarias no le ha gustado nada, lo ha calificado de inaudito. Emilia González, muy buenas noches, compañera. ¿Qué tal? Buenas noches, Carmelo. Hablaremos menú apretado esta noche. La verdad es que sí, que el tema da para mucho. Seguro que los periodistas invitados preguntarán al respecto a nosotros. Les ponemos en antecedentes sobre estos y otros asuntos que vamos a tratar esta noche. Por un lado, esa reforma laboral que reduce las indemnizaciones por despido de 45 días por año trabajado a 33 o 20, dependiendo de los casos. El empresario podrá despedir legalmente sin necesidad de recurrir a un ERE, cuando se demuestre que la empresa acumula pérdidas. La ministra Fátima Báñez dice que con estas medidas se reducirá la destrucción del empleo. Los sindicatos opinan lo contrario. Y mientras tanto, aquí en Canarias, todos los expertos consultados consideran que la recuperación económica de las islas tendrá que llegar de la mano del turismo. Y esta semana ha vuelto a hablarse mucho de la necesidad de mantener las bonificaciones de las tasas aéreas a las distintas compañías para aumentar o al menos mantener el número de visitantes al archipiélago. El gobierno español dice que esa bonificación no es necesaria y el gobierno canario asegura que desde que está en vigor esas ayudas se han creado en las islas unos 30.000 nuevos puestos de trabajo. Y otro de los temas que mantiene enfrentados a Canarias y a Madrid es el de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. Los cabildos en ambas islas se oponen frontalmente a esos trabajos al considerar que se pondría en riesgo el turismo. El gabinete de Paulino Rivero también, pero en Moncloa parecen dispuestos a conceder los permisos necesarios a Repsol. ¿Qué gana Canarias en todo esto? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos y a la que trataremos de dar respuesta esta noche. De estos y otros asuntos hablaremos, como decimos esta noche en el Envite, con nuestro invitado y con los periodistas que paso ya a presentarles. Están con nosotros Enrique Betancourt, subdirector de 7.7 Radio. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, Emilio, muy buenas noches. ¿Cómo ha ido tu semana carnavalera? Más de trabajo que carnavales, la más verdad. De pleno de Parlamento, ¿no? Sí, ha sido una semana, yo no vengo generalmente al Parlamento, pero sí ha sido una semana muy intensa, sobre todo por las noticias económicas, ¿no? Bienvenido, Enrique. Se encuentra con nosotros Olga Álvarez de Armas, periodista. Buenas noches, Olga. Buenas noches. ¿Qué tal la semana? Bien. Bien, bastante tranquilita, pasable. Con tanta gripe que hay por ahí, ahora saludaremos a uno de los afectados. También está con nosotros Almudena Sánchez, de Canarias 7. Almudena, ¿qué tal tu semana? Tú sí en el pleno, ¿no? Sí, un poquito en el pleno, sí. Bueno, para no perder la costumbre. Hombre, por supuesto. Sobre todo para mantener el Parlamento abierto. Claro, para mantenerlo abierto. Y con nosotros está esta noche Jorge Espinel, redactor jefe del Día. Jorge, lo decía por ti, lo de la gripe, ¿cómo va? Sí, efectivamente. Bueno, ya mejor. Yo he recuperado. Después de doparme con paracetamol, creo que podemos seguir la semana, continuar la semana trabajando. Bueno, pues espero que te recuperes pronto. Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro invitado. También les recuerdo a ustedes que como cada jueves nos acompañan 3 estudiantes de periodismo. Ellas van a poder hacerle una pregunta a nuestro invitado y al final del programa se examinarán con un titular. Carmelo, cuando quieras. Así es, Emilia. 3 estudiantes de periodismo que van a lanzar ya sus preguntas, sus dardos a nuestro invitado. Leticia Díaz, buenas noches, tu pregunta. Buenas noches. Como ya hemos observado a lo largo de la semana, los sindicatos de UGT y comisiones obreras ya han tildado la nueva reforma laboral como inconstitucional. Uno de los argumentos que ellos alegan y que quizás es el que más preocupa a la sociedad española es el tema del despido durante ese año de prueba por parte del trabajador.
Un despido que, en cuanto a sus causas, costes y procedimientos, resulta mucho más fácil y barato para la empresa en cuestión. Asimismo, según las previsiones de la COE Tenerife, la economía canaria destruirá un total de 30 empleos diarios durante el 2012, por lo que a simple vista para muchos ciudadanos, la nueva reforma parece no tener un motivo laboral inmediato, sino simplemente un motivo financiero para la economía española. Así que mi pregunta ¿es este el principal objetivo del gobierno actual? Pregunta de Leticia Díaz. Pregunta interesante y densa. Laura Barrera, muy buenas noches, Laura. ¿Tu pregunta? Buenas noches. Una de las supuestas ventajas de esta nueva reforma es facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, ya sea mediante contrato de prácticas o como becarios. ¿Cómo piensan evitar que este tipo de contratos se prolongue indefinidamente? Y por otro lado, como futura periodista, también me interesa si piensan combatir esa sustitución de un becario por otro que no lleva nunca a la contratación definitiva de ese profesional al que han formado. Era inevitable plantear el tema de los compañeros, está clarísimo. Brenda Frenkel, muy buenas noches, Brenda, ¿tu pregunta también? Hola, buenas noches. Teniendo en cuenta las numerosas protestas que han habido por parte de los trabajadores, las movilizaciones de los sindicatos y las duras declaraciones por parte del Partido Socialista, ¿cómo cree usted que el gobierno central va a afrontar esta situación? Y además, ¿no cree que el gobierno de Rajoy esperaba que la nueva reforma laboral tuviera una mejor aceptación? Pues esas son tres preguntas para nuestro invitado, José Carlos Francisco, presidente de la COE. Tiene usted también la oportunidad de contestarlas. Bueno, son tres preguntas profundas, ¿no? No parecen estudiantes. Espero que las vuestras, de los profesionales, no sean tan complicadas. Pero bueno, trato de la primera. En primer lugar, el primer objetivo del gobierno. Yo creo que el objetivo del gobierno es hacer reformas estructurales a largo plazo. Y realmente una de las reformas importantes era la laboral y bueno, está en proceso de hacerse, pero advierto, ya lo diré después, la reforma laboral es un proceso que continúa, esta continuación de reformas laborales anteriores y creo que continuará, quizás después hablaremos de ese tema. Los contratos de formación, sinceramente, yo creo que sí que mejora la reforma la posibilidad de contratar a la gente joven. También es verdad que los contratos se alargan de 25 hasta los 30 años, se pueden contratar, hay ayudas, hay bonificaciones. Yo creo que hay pocas excusas para cuando hay necesidad no poder contratar a los más jóvenes. Y la tercera pregunta, bueno, la reforma como siempre a unos les parece un poco timorata y a otros les ha parecido exagerada, ¿no? Probablemente pues el tema es que la reforma desde mi punto de vista va en el buen camino, que es el de asimilarnos a los países de nuestro entorno y que ya digo que probablemente habrá que irla ajustando, en primer lugar en el trámite parlamentario, ¿no? Gracias por su respuesta, José Carlos Francisco. Emilia, entramos ya en harina, en el primer gran apartado del programa. El gran debate, sin duda, esta noche va a ser si la reforma laboral genera empleo o lo destruye. Canarias es una de las dos comunidades con más paro en España. El gobierno de Canarias ha rechazado la reforma laboral. Creo que es un tema que hoy vamos a debatir intensamente, Emilia. Va a dar mucho que hablar. Como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma laboral. Al final, la indemnización por despido bajará de 45 a 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. Se trata de la tercera reforma estructural que tendrá como objetivo, según el gobierno español, acabar con la destrucción de empleo y ofrecer estabilidad laboral. Una reforma que, en palabras de la ministra de Empleo, se centrará en los jóvenes y en los parados de larga duración. Se apoyará también a las empresas y a las pymes con incentivos que favorezcan la contratación indefinida. Escuchamos a la ministra. A partir de esta reforma, el contrato indefinido tendrá una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. El contrato procedente, como ustedes conocen, será de 20 días y 12 mensualidades. Y se respetarán sin duda los derechos adquiridos de todos los trabajadores. Se trata de la octava reforma laboral de este calado desde que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores en 1980. La indemnización por despido de un trabajador indefinido, como decíamos, pasa ahora a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Las novedades más destacadas afectan al despido procedente, que se limita a 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. La simple caída de ventas o las pérdidas actuales o previstas durante 9 meses consecutivos justifican este tipo de despidos procedentes.
Se prohíben de nuevo los contratos temporales consecutivos más allá de 2 años y se crea un contrato para pequeñas y medianas empresas con una deducción de 3.000 euros por la contratación de menores de 30 años en paro. Estas, entre otras muchas medidas. Ante esta reforma, ¿qué dicen los sindicatos? Vamos a escucharles. Se va a producir una generalización digamos, el abaratamiento de los costes laborales, reducción de salario, ya no estamos hablando de congelación, sino reducción pura y dura de salario, con todo lo que eso supone sobre la demanda y sobre el consumo. Y ante eso pues queda movilizarnos y no descartamos ninguna otra medida, pero eso sí, si hubiera una huelga general la marcaremos nosotros y ningún presidente del gobierno tendrá esa potestad para hacerlo. El Gobierno de Canarias también se ha pronunciado sobre la reforma. La consejera de Empleo, Margarita Ramos, cree que no es buena porque, a su juicio, seguirá fomentando el despido. La reforma opta claramente por facilitar el despido, desbloquear algunas trabas que había para efectuar despidos libres y abarata el despido. Por consiguiente, proponiendo crear empleo, está sentando las bases para fácilmente destruir empleo. Bueno, hemos escuchado a los sindicatos, hemos escuchado al Gobierno canario y la patronal. Carmela. Hay que preguntarle ahora, sí, además este es un tema, estamos hablando de la reforma laboral. Yo voy a pedirle tanto a nuestro invitado como a los periodistas que en la medida de lo posible seamos didácticos esta noche al plantear los temas, porque es un tema del que se habla mucho, pero poca gente conoce en detalle. En fin, tienen oportunidad de preguntarle lo que ustedes quieran. Enrique. Bueno, hay cosas que, aparte de lo que se señala en el informe previo de los días que se pagan por despido, que son muy relevantes. Por ejemplo, que los empresarios puedan bajar los salarios de forma unilateral y cambiar las condiciones de trabajo, por ejemplo, los horarios, y etcétera, ¿no? En ese sentido, a mí me parece una reforma poco equilibrada, muy a favor de una parte. Yo ponía el ejemplo de un partido de fútbol en que se enfrentan dos equipos, a uno le permiten jugar con la camiseta y con las botas reglamentarias de fútbol, y al otro equipo, al de los trabajadores, les obligan a jugar con la ropa de los veranos de La Palma. Con lo que, claro, se mueven poco, se mueven muy poquito a lo largo del campo y se llevan una goleada de escándalo. A mí me da la impresión de que esto ha ocurrido con la reforma laboral, que hay un momento de mucho conservadurismo, de imposición de las posiciones más duras de la derecha, y luego la otra parte del discurso, la creación de empleo. Ustedes han hecho unas previsiones, señor Francisco, respecto a este año en Canarias, en mi opinión, optimistas. A pesar de que hablan de 11.000 empleos más, desempleados más al final de año. ¿En qué medida va a repercutir esta reforma? ¿Va a permitir que de aquí a diciembre de 2012 se cree algún empleo? Sí, yo en primer lugar, Enrique, me gustaría, en relación con tu símil, que esto no es bueno desde mi punto de vista, ese símil, porque no estamos hablando... Le toca el fútbol, que es un tema que a usted también le gusta. No, pero que ejemplo, Enrique. Lo digo porque no es un partido de fútbol de unos contra otros. Es decir, aquí no jugamos los empresarios en un lado de la cancha y los trabajadores en otro lado de la cancha. Eso no funciona, las empresas no funcionan así. Los empresarios y los trabajadores estamos en el mismo lado de la cancha y tratamos de meter los goles en la misma portería. El problema que nosotros hemos tenido es que los empresarios y los trabajadores españoles, jugando en la misma cancha, nos estamos enfrentando a otros equipos de otros países, empresarios y trabajadores de otros países, que sí que juegan con otras condiciones, menores salarios, condiciones mucho más flexibles. Nos podría llevar a imitar a los chinos, y tal, que lo tienen solucionado con salarios de 6 euros. Yo no quiero, nosotros no queremos, y yo por supuesto menos, que nos homologuemos a los chinos, con mucho respeto a los chinos, pero sí que nos homologuemos a los países de nuestro entorno, la mayoría de ellos incluso más desarrollados que nosotros. Es decir, no se trata de ir a una reforma laboral con las condiciones sociales de China, se trata de ir a una reforma laboral con las condiciones sociales de la mayoría de los países de nuestro entorno, especialmente de aquellos que tienen menor tasa de desempleo. Y es bueno el que hayas hecho este símil, porque realmente tenemos que ver las cosas como que jugamos juntos empresarios y trabajadores, si no vamos mal, si la política de confrontación es mala. Y las previsiones de la COE, efectivamente y desgraciadamente, ojalá nos equivoquemos mucho, para Canarias son de una destrucción media de empleo de 30 personas aproximadamente. Y esto está hecho
antes de la reforma. No creemos que a corto plazo esas previsiones vayan a cambiar, pero a medio y largo la reforma mejorará esos datos. Bien, les insisto en que vaya, y como hay que entrar en alguna cuestión concreta, tipo de contratos y demás, que lo intenten explicar un poco, Almudena. Sí, a mí me... Para que los espectadores sepan en qué va a servir la reforma, no es solo una teoría. Sí, y además quisiera aprovechar su ejemplo. Usted es empresario, creo que tiene la empresa Corporación 5. Me gustaría saber si usted con esta reforma tiene ahora previsto contratar a gente, es decir, aprovechando la nueva regulación del mercado laboral. Si ustedes dicen que esta reforma es para contratar, usted como empresario de una empresa que usted tiene, ¿cuántas personas va a contratar a partir de ahora? No, yo no pago nómina solo por esa empresa. En esa empresa efectivamente es una empresa, llevo mucho tiempo con ella, con Corporación 5, pero tenemos otras empresas, ¿no? Y con bastantes más trabajadores, pues son de otros sectores más intensivos en trabajo. Mire, lo primero que tengo que decir para no olvidarme es que la reforma se aprobó el viernes pasado. Y a mí me gustaría saber cuántas personas de las que están opinando, incluso escribiendo en los medios de comunicación sobre la reforma, se la han leído. 60 y pico folios. Son 65, 60 y pico folios de Boletín Oficial del Estado, y estoy convencido que son muy pocos los que se han leído la reforma. Porque, por ejemplo, nadie habla de que, por ejemplo, la reforma ha introducido ventajas claras para los trabajadores, que son muy importantes. Por ejemplo, que cada trabajador, cada uno de ustedes, tiene ahora derecho a 20 horas por año de formación pagada por la empresa, incluso fuera de la empresa. Ya. Nadie habla de eso, pero es que eso no es una tontería. Pero, señor Francisco, me gustaría que concretara, si usted como empresario, usted ha dicho que tiene varias empresas, bien, en todas sus empresas, usted como empresario, con esta reforma laboral, ¿a cuánta gente va a contratar? Mire, va a depender de la demanda fundamentalmente. O sea, usted puede poner... Entonces la reforma laboral, usted ¿para puede, qué pero es? dicho eso así, en el límite usted dice, mire, el coste del empleo es de 100 euros y si no tiene más demanda tampoco contrata. Usted dice, mire, el empleo en España ponemos el salario mínimo en 100 euros. ¿Usted contrataría más gente? Pues si no tengo más demanda, no. O sea, está claro que la demanda se tiene que mover, porque puedes llegar al límite más bajo que se te ocurra, que tampoco vas a contratar. Esta es una reforma estructural. Las reformas estructurales lo que quieren decir es que no son de coyuntura, que no son para un mes, ni para 2 meses, ni para un día, que son para muy largo plazo. Son reformas de calado, por eso se llaman estructurales. Bueno, esta reforma sale de una crisis que además no origina el mercado laboral, esto precisamente. Depende cómo lo vea. La crisis lleva la reforma laboral esta que ha nacido no se ha planteado en una época de bonanza, se ha planteado en una época de crisis. Me permite que discrepe. La crisis lleva 2008. Pues, son hechos. 2008, crisis. Sí, sí. 2009, una depresión terrible. 2010, crisis. 2011, primer semestre bien, segundo semestre, otra vez caída en la recesión. 4 años enteros de crisis. Después de 4 años de una crisis terrible, llega la reforma. O sea que no es que la crisis empezó hace 6 meses y ahora ha hecho que llevamos 4 años y vamos para el 5º año de crisis. ¿Más preguntas, Jorge? Sí, lo que está claro es que la reforma sí que ha creado una incertidumbre, yo creo que sobre todo en los trabajadores, porque han reducido sus derechos. Digamos que pierden garantías. Y eso en este momento... ¿En qué, Jorge? ¿En qué observas que pierden? Bueno, por ejemplo, tenemos de alguna manera los derechos de los trabajadores. Ahora mismo una empresa puede hacer un ERE sin permiso de trabajo, como era antes. Ahora es el trabajador el que tiene que acudir a la justicia para ver si se han vulnerado sus derechos. El tema de los sueldos. Ahora, si el empresario puede decidir rebajar el sueldo al trabajador de forma unilateral. Yo creo que el contrato para un año, a menores de 30 años, despido libre. Yo creo que los trabajadores ahí han perdido una serie de garantías. Ya no solo el hecho de que si se reduce el pago de 45 a 33, o si el despido es procedente 20 días, 12 mensualidades, lo cual es bastante fuerte, bueno, para gente que lleva mucho tiempo trabajando en una empresa. ¿Me permites un inciso? Por supuesto. Sí. ¿Me permites un inciso? Yo creo que el tema es que la legislación laboral, como casi toda la legislación en España, es muy complicada. Tú lo último que has dicho, y se repitió también al principio del programa, que es cuando el despido es procedente,
se dice es de 20 días y 12 mensualidades. Es que era así. El despido improcedente era así. 20 días y máximo 1 año de salario. Era así. No se ha cambiado una coma. No se ha cambiado una coma. Bueno, lo que se ha cambiado son, digamos, los criterios para decir si es procedente o improcedente. No se han cambiado, se han objetivado. Es decir, el gran problema... Sí, pero claro, pero no podemos decirle al oyente, dice, ay, me han quitado... No, señor, no sea esta reforma, que yo no la tengo por qué defender, porque no la he hecho yo, la ha hecho el gobierno, pero tengo que ser justo y decir que en el despido objetivo se mantiene exactamente igual. 20 días y 12 mensualidades de salario. Sí, lo que pasa es que los criterios, como dice usted, se han objetivado, se han puesto y está mucho más claro, y no para el empresario, no para el trabajador, perdón, sino para el empresario. No, para las dos partes. Para las dos partes. Y para las dos partes y para los jueces o los árbitros, que tienen unos criterios más claros para decidir cuándo es objetivo y cuándo no es. Aproveche, ¿Usted cree que es objetivo, para explicar, por ejemplo, Jorge, solo un inciso, para explicar, dado que están hablando de en qué perjudica o beneficia, ¿en qué beneficia a los trabajadores? La reforma. Bueno, por ejemplo, el tema que no estaba, los 20 horas por año de formación, el fin del encadenamiento de los contratos, un problema que había antes, que se hacía un abuso del contrato temporal, acababa, volvías a hacer otro contrato temporal, volvías a hacer, ese tema se acaba, el encadenamiento de los contratos, y bueno, lo que se llamaba los despidos express, con los contratos aquellos despedías 8 días y fuera, también se eliminan. Bueno, esos son temas claramente positivos, pero en general el asunto no es ese, es que la reforma ni es buena para el empresario ni es buena para los trabajadores. La cuestión, José Carlos, yo creo que será buena para los empresarios y para los trabajadores en la medida que se aplique. Lo que hay que ver es si los empresarios van a ser lo suficientemente responsables para usarla bien. Yo creo que ahí va a estar el quid de la cuestión. Es que hay un tema, por ejemplo, y hay cosas que no son ciertas. O sea, ningún empresario va a bajar de motu propio el salario de sus trabajadores y lo decide él y ya está. Ni ningún empresario va a hacer un ERE cambiando las condiciones y ya está. Si el sindicato, el comité de empresa, si el sindicato y el comité de empresa está de acuerdo y se firman las dos partes de acuerdo, se hace el ERE sin necesidad de ir a la autoridad administrativa. Pero si los sindicatos no están de aculo, bajan a los tribunales. Olga, que son los que decidirán sobre el mismo. Una vez hecho. Luego volveremos, Jorge. Una vez Olga. hecho. Pues, Olga Álvarez. Sí. El ERE. Vamos a ver, don José Carlos. Yo sí me leí los 63 folios, porque iba a venir aquí, sobre todo me leí los 63 folios de esta reforma laboral de 2012. Debe ser que, yo voy a decir una tontería, usted dijo que no le hiciéramos preguntas complicadas, y yo lo que le voy a hacer una pregunta a lo mejor que es de una ingenuidad pasmosa, pero aún así se la voy a decir. Mire, yo es que no podía dormir después de leerme esto, tenía pesadillas, así como se lo estoy diciendo. Esta reforma laboral, esta no, la completa, esta es la que está en su página web, la página web de la COE. La reforma laboral es una reforma hecha para los empresarios, sin más. De verdad, la pregunta que le voy a hacer, fíjese usted si soy ingenua, pero aún así se lo quiero hacer, porque usted ha dicho como subpresidente nacional que ese es el camino, que este es el camino, el de la ley. Está encantado la vida de conocerse, sobre todo el señor Rosell, exactamente. Mire usted qué ingenua soy yo que le voy a hacer esta pregunta. ¿De verdad no sienten los empresarios un mínimo estremecimiento, aunque sea mínimo, ante lo que esta ley puede provocar en este país en estos 4 años, por lo menos, que le queda que durar el país? Que, por cierto, el propio presidente del gobierno, que es quien lo ha llevado, ha dicho que sabe que no va a funcionar, en fin, en un tiempo, dice, a ver si por Navidad, bueno, como por Navidad todos somos muy buenos, pues a lo mejor puede que por Navidad funcione algo. Como ser humano me estoy refiriendo, no como empresario, que es un ser humano. Como ser humano, ¿no se estremece ante la posibilidad de lo que puede pasar con esta ley? Yo le contesto, mire, estaba mucho más estremecido antes de la reforma laboral, porque lo realmente estremecedor son más de 5 millones de desempleados y subiendo, y lo realmente estremecedor es más de 300.000 en Canarias y subiendo.
y nosotros sin hacer nada. Y ahora va a bajar. O sea que yo, de verdad, sinceramente, y creo que tengo tanta sensibilidad social como el que más. Yo estaba muy preocupado, sigo estando. No, por supuesto que estoy preocupado. Porque ahora va a bajar el paro. Por supuesto, ¿no?, que estoy preocupado. Con esta ley va a bajar el paro. Yo no digo que la ley vaya a bajar, ya lo dije antes, que durante este año, con reforma o sin reforma, el paro muy probablemente va a subir. Sí, pero es con reforma, ¿eh? No es con reforma o sin reforma, con reforma. Con reforma el paro va a subir. Bueno, pero entonces usted lo que me está diciendo es si yo creo que el gobierno es capaz de, sacando una regulación laboral, la que sea, haga desaparecer el desempleo en este país o disminuirlo de manera drástica. Pues yo no lo sé, creo eso que no es lo que yo le preguntaba. No, usted me preguntó, ¿usted se estremece? Y yo le contesté, estaba más estremecido antes de la reforma que después. Esa es mi contestación. Vale. Creo que ha sido en ese sentido clara. Entiendo lo que quiere decir. Sí, bueno, cuando se generó empleo en este país, millones de puestos de trabajo, era con una legislación distinta. Las legislaciones laborales no son las que determinan la generación de puestos de trabajo. Dependen de cómo funciona la economía. Y tenemos una economía contraída, sin crédito, sin consumo, y que además se toman medidas para que haya menos consumo, se hacen reformas financieras, pero no se facilita el crédito. Por lo tanto, probablemente a final de año, no 5.300, 6 millones. Y lo que le decía yo, los datos de ustedes de la COE, los veo hasta optimistas. Canarias podemos estar 375.000 parados. Y en este caso sí que le quería preguntar, la reforma no solo perjudica, en mi opinión, claro, a los trabajadores del sector privado, sino que con las decisiones tomadas va a facilitar que este año sea el año de la destrucción de empleo en lo público. Yo creo que de esos 30.000, 35.000, 40.000 desempleados que creo que se van a producir en Canarias en 2012, una parte sustancial va a ser de aligeramiento de las administraciones públicas. Esa es mi opinión. Sí, en lo que has comentado hay una cosa, al principio, te contesto después lo segundo, muy importante. Tú has dicho, bueno, el crear o no empleo no depende no depende básicamente del tema laboral, porque este país, con una legislación laboral que estaba, creó mucho empleo durante muchos años. Es verdad, pero fíjate en una cosa curiosa. En los años buenos y malos, irregulares, España siempre tiene el doble de desempleo que la media europea. Incluso cuando íbamos de cine, años del 95 al 2007, teníamos el doble de paro que los países de nuestro entorno. Y por supuesto, cuando vamos mal, también tenemos el doble. Perdone. Luego, algo tendrá que ver... ¿Y tendrá algo que ver que España tiene como 10 puntos más de economía sumergida que el resto de los países de la Unión Europea? Digo yo. Yo no sé. Primero, lo de la economía sumergida... las mediciones de la economía sumergida siempre son relativas, ¿no? Por lo tanto, vamos a basarnos en lo que sí que hay datos comparables, homogéneos y oficiales, ¿no? Pero quería apuntar ese tema, que yo creo que algo sí que tiene que ver, y en relación con lo último que me preguntabas del público. Es que el tema que hay es que el sector público se tiene que aligerar, y se va a aligerar más este año, ¿cierto? Pero es que el sector financiero... ¿Significa eso que va a haber despidos, vacantes? Hombre, y la reforma laboral, claro, la reforma laboral, por ejemplo, permite que haya ERE en las administraciones públicas. Porque ya sabéis que había una sentencia de un magistrado o de una magistrada que ante un ayuntamiento que presentó un ERE, pues dijo que no admitía el ERE porque el ayuntamiento, las empresas públicas dependen del presupuesto y por tanto siempre tienen dinero si quieren. O sea, que habrá desempleo público este año seguro en España. Y el sector financiero, yo no soy un gurú, pero los que saben más de esto, pues hablan de que en el sector financiero español, por lo menos sobran 40.000 personas. Entonces, claro, las cosas vienen como vienen, que son vienen mal dadas. Pero esto, que en el sector financiero sobren 40.000 personas, depende del tema laboral. No, es un problema de las entidades financieras que tienen que fusionarse, reagruparse, que tienen una sobreoferta y que van a cerrar oficinas y por tanto despedir también personas. Aprovecho para preguntarle, usted ha tocado el tema de la banca, se aprobó la reforma financiera, como saben, con apoyo de muchas fuerzas políticas, incluida la fuerza política de las Islas Coalición Canaria, que había mostrado ante la reforma laboral, ya ha mostrado, como decíamos, rechazo.
Todo el mundo parece consensuar esa reforma. Estamos hablando de la reforma laboral, si genera o no empleo. ¿No es más cierto, señor Francisco, que lo que generaría empleo es que los bancos tiran crédito? La primera cuestión es la demanda. Es lo primero que uno necesita para crear empleo. Esto lo entiende cualquiera, el que tiene un kiosco o el que tiene una tienda de zapatos, pues si la demanda le sube, pues él va a contratar a alguien más, ¿no? Bien, eso es un tema, la demanda. Pero es verdad que el nuevo emprendedor o el que tiene un negocio y quiere ampliarlo o quiere modernizarlo, necesita crédito para poderlo hacer. Y no hay crédito. Y lo peor de este año, para mí, lo peor de este año es, y por eso son las cifras de desempleo que se prevén, es que no va a haber crédito durante el año 2012. No va a haber crédito. No va a haber crédito. No, o sea, no va a haber crédito. No solo crédito y tampoco consumo, porque si estamos hablando de cifras de paro, o sea, usted ha dicho ahora unos 40.000 personas del sector financiero. La incertidumbre que está generando, como decía antes, esta reforma laboral, que eso va a retraer el consumo. Hoy hemos conocido los datos de que España, en la falta de consumo, arrastra a España a la recesión. La verdad que el panorama que se nos pinta, yo creo que no es muy halagüeño, ¿no? Mire, que el panorama no es halagüeño, yo al menos tengo bueno, tampoco me da ninguna tranquilidad el haberlo dicho desde hace mucho tiempo, desde principios del 2008 venimos diciendo este tema. Antes Carmelo en el previo nos comentaba que Paul Krugman, el premio Nobel, había dicho hoy en su blog algo así como la Gran Depresión fue muy fea en Europa, esta es peor. Claro, frases de ese tipo lo que nos están indicando es lo que yo decía antes. Esta reforma laboral, que algunos estáis viendo como una reforma a lo mejor muy dura entre comillas, es que el camino por el que vamos es que habrán nuevos retoques desde mi punto de vista. Nuevos retoques a la reforma laborales. En el futuro. A la reforma en el futuro habrán nuevos retoques. ¿En qué sentido? Y yo tengo serias dudas, en un sentido muy sencillo. Si queréis, yo sé bandear el toro y quedar bien. No, pero eso yo creo que las personas que nos están oyendo esperan que uno diga lo que piensa. Sí, sí. Y yo pienso que el seguro de desempleo en España, en los términos en los que está, es insostenible con las cifras de paro que tenemos y que vamos a tener, que va a ser difícilmente sostenible. Y lo mismo que no fue sostenible el sistema de pensiones y tuvimos que reformarlo hace ya un año, aumentando la edad de jubilación, etcétera, es posible que la segunda fase de esta reforma sea en el seguro de desempleo. ¿Y qué hay que hacer? Porque no lo podemos pagar. ¿Qué hay que hacer? No es que no hay que hacer, es que seguramente si tenemos derecho a 2 años, tendremos derecho a 18 meses, si tenemos derecho al 80% del salario, tendremos derecho al 75%, no lo sé, pero es que si no empezamos realmente a generar empleo, claro, los que estamos trabajando no podemos sostener con lo que cotizamos a los pensionistas, a los parados y bueno, y a los jóvenes que están estudiando. No podemos. Me da la impresión que volveremos sobre el tema que ahora acaba de lanzar nuestro invitado, que es lo del seguro de desempleo, que fue un tema que surgió en la campaña electoral. Nunca Rajoy dijo lo que piensan hacer y el gobierno todavía tampoco lo ha hecho. Pero es un tema tremendo, que posiblemente volvamos sobre él si hay un hueco en el programa. Nuestro invitado fue consejero de Economía y Hacienda. En la actualidad es presidente de la COE y es autor, como bien dijo, de una trilogía sobre la economía canaria. En el último de sus libros, La Reforma Necesaria, abordaba ese tema precisamente. Y no sé, Emilia, si podemos confiar en que el turismo nos saque de este hoyo. Hablábamos de esta especie de colapso, ¿verdad, Carmelo? Pues saliendo de esa especie de colapso del sector turístico llegan las buenas noticias. El mes pasado Canarias recibió cerca de 1 millón de pasajeros extranjeros con un incremento de un 5% respecto al mismo mes del año anterior. Los mercados ruso, polaco, italiano y francés han logrado aumentos destacados en este principio de año y según el gobierno canario se prevé que sigan creciendo gracias a las promociones que se están realizando.
Un incremento, el del turismo, que podría peligrar, según algunos operadores, si se mantiene la decisión del gobierno español de suprimir la bonificación a las tasas aéreas en Canarias. Esta semana en el Parlamento ha vuelto a hablarse de este tema. El Partido Popular considera que esas ayudas no repercuten en la llegada de más turistas, mientras que el gobierno sostiene todo lo contrario. El presidente de Canarias, Paulino Rivera, ha dicho que gracias a la bonificación ha aumentado la llegada de visitantes y se ha podido crear casi 30.000 puestos de trabajo. Por un lado, este sector que va bien, pero que no se sabe si podrá mantener esas cifras en lo que llega. Claro, la gran cuestión, que es de la que estamos hablando hoy, es si también el turismo, decíamos la reforma laboral, bueno, y el turismo generará empleo. Yo se los digo a ustedes para que pregunten. Es verdad que los datos de enero son buenos, un 5,62% de crecimiento frente, hay que decirlo, el 12,7% de 2011, que fue un año magnífico en el mes de enero. Veremos si se mantienen esos datos a lo largo del año. Es complicado, pero yo creo que es muy difícil llegar al 1,5 millones más de turistas que vinieron el año pasado. Si el año pasado, con 1,5 millones de turistas más, tuvimos 20 y pico mil parados más también, este año, que no va a crecer tanto, y con una situación de la economía española, por tanto la parte de turistas españoles yo creo que va a caer todavía más en picado, tengo la impresión de que, aunque el turismo sea lo único que se mantiene, la verdad que el único sector que está tirando, no va a solventar los problemas del empleo en Canarias. Aquel cálculo que hicieron algunos de por cada medio millón de turistas 25.000 puestos de trabajo no se ha cumplido, y si se cumpliera con ese 30.000 que decía Emilia por 1,5 millones, para bajar 100.000 que nos dejaríamos 250.000 parados, harían falta casi 5 millones de turistas más. Usted es un sueño. Maneja los datos mejor que nadie, conoce muy bien el sector turístico. Díganos la verdad, como usted decía antes. No, yo creo más o menos en lo que ha dicho Enrique es una reflexión razonable. El dato de enero, que es 5 y pico, como se ha comentado, % más, es de turismo extranjero. No está contabilizado los turistas españoles, que no ha salido el dato, pero que sospecho que efectivamente hayan bajado, ¿no? Las previsiones nuestras sobre el sector turístico es que seguirá siendo el 2012 un buen año, pero con unos crecimientos moderadísimos, si es que los hay, respecto a los del año 2011. O sea, no va a ser un año de crecimiento. Y segundo, el turismo es muy importante en Canarias, casi el 30% del PIB de la economía, pero no es toda la economía, y no podemos esperar que solo el turismo nos saque de nuestros problemas. El año pasado creó 30.000 empleos. Bueno, oye, mantener los que tienes y crear 30.000 empleos más no está mal, pero claro, es tan brutal la destrucción de casi todo el resto de sectores que el turismo por sí solo no va a poder sacarnos de la situación. Les pido brevedad en esta parte, Almudena. Sí, señor Francisco, yo quería incidir un poco en la reforma financiera, porque usted mismo ha dicho que esta reforma laboral tendrá continuidad y no para cosas del todo buenas. Entonces, a mí me da la impresión, no sé si usted comparte esta reflexión que le voy a hacer, me da la impresión de que aquí hay muchas reformas en un sentido y pocas reformas en otro. Es decir, si el problema para generar empleo básicamente sale de que básicamente no hay dinero en el sistema, no hay dinero, la reforma financiera, ¿qué aporta en ese sentido? Brevemente, por favor. Sí, claro, yo no soy un experto en el sector financiero, tampoco en el mercado laboral, o sea, dicho sea de paso, pero bueno, un poco uno entiende un poquito de las cosas, ¿no? En el sector financiero es complejísimo. Lo primero que diferencia a los bancos del resto de empresas es una cuestión tan singular como la siguiente: el resto de empresas podemos caer como moscas y nadie nos echa una mano, ni a los empresarios ni a los trabajadores. Los bancos no caen. Ese es el primer tema. De ayudas públicas. El primer tema, bueno, o de ayudas, sí, pueden ser ayudas públicas directas, pueden ser indirectas a través de préstamos a muy bajos tipos de interés. Y lavan sus cajas. Pero el sector financiero no cae. También tiene una lógica. No cae porque no es un sector cualquiera. Si 1, 2, 3 bancos caen, pues el miedo se generaliza,
quitamos los depósitos que hay, se puede producir una crisis pero muy... el sector de la mano de obra tampoco es un sector cualquiera. En este margen sí que hay poca opción a más preguntas, porque hay poquísimo tiempo del que disponemos en esta segunda parte del programa. Les ruego... Dile que me las hagan más fácil. Brevedad, porque todavía nos queda programa, pero en este apartado no podemos excedernos. Jorge. Sí, yo quería volver al tema del turismo y al debate sobre las tasas y las bonificaciones y las no bonificaciones, la relación que se hace de la llegada de turismo con... Si hay bonificaciones, pues tendremos turismo, si no hay bonificaciones no tendremos turismo. Rizar el rizo es que si hay bonificaciones crearemos 30.000 empleos y si no hay bonificaciones no crearemos empleo. ¿Ustedes qué datos manejan sobre este asunto? Sí. La primera cuestión es que los aeropuertos en los archipiélagos son prácticamente la única vía de entrada y salida. Por consiguiente, que los aeropuertos de los archipiélagos tengan unos costes de operaciones para los aviones que entran y salen más bajos es fundamental. Pero eso ya está. Porque Jorge, lo mismo que no hay tiempo para más de una pregunta. Primer punto, podríamos discutir, no está exactamente así. Dos, porque los aeropuertos tienen unas tasas por categorías. Lo que nos han hecho a nosotros de favor es que Gran Canaria y Tenerife lo han quitado de la categoría alta, la han puesto en la anterior para que las tasas sean un poco más bajas. Pero en el tema de las bonificaciones, que fue lo que se aplicó el año pasado, en mi opinión con éxito, no quiere decir que ese sistema tenga por qué ser siempre el mismo ni permanecer en el tiempo. Nuestra opinión es que como los costes de operación que sean bajos es importante para que vengan más turistas, sería bueno que se estableciera un sistema, el que decidan las autoridades competentes. Y nuestra opinión sobre el año pasado es que efectivamente las tasas ayudaron a que vinieran turistas de países que antes venían muy pocos, de destinos de origen, y que ayudó a que algunas compañías volaran más con Canarias, ¿no? ¿Que ese sistema crea discriminaciones? Pues probablemente tiene algunos problemas. Nosotros lo que decimos es que se traten de esos problemas limarlos, pero que porque haya habido un pequeño problema y mucha ventaja, que no se eliminen las bonificaciones, ¿no? Esa es nuestra opinión. Y también es importante que se despolitice el asunto, porque esto ha tomado una postura de unos dijeron una cosa y otros otra, y entonces tenemos la impresión de que es más por tema de político que por un análisis racional. Yo creo a ver si le quitamos... Preguntará luego Olga la primera. Ahora espera solo un momentito, pero vamos a hacer la primera. Porque si estamos buscando soluciones, quizás está en el petróleo la solución. No sé, Emilia. Bueno, en cualquier caso también ha traído cola este tema. Otro de los temas que también está acaparando la atención de los canarios, las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y a Fuerteventura. El plazo para presentar alegaciones a la autorización a Repsol a que inicie los estudios se ha ampliado 10 días más. El Ejecutivo canario prepara un informe que remitirá al Ministerio de Industria rechazando esas explotaciones en el subsuelo marino de las islas. Los puntos claves de este documento serán la tesis mantenida por el gobierno canario, según la cual la administración canaria es la única que tiene competencia para autorizar o no este tipo de trabajos en aguas territoriales, y la falta de un informe sobre riesgos e impactos medioambientales. Los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote se oponen radicalmente a la extracción del petróleo a pocas millas de sus costas, al igual que los ecologistas aseguran que es un peligro para la población porque las islas se abastecen de agua desalada, y también para el turismo porque cualquier fuga llegaría a pocas horas a las playas del archipiélago. En cualquier caso, un tema también relacionado con el turismo y su posible pérdida. Claro, turismo, ecología, las mareas. Olga es la primera. Sí, por eso mismo voy a aprovechar para enlazar con la pregunta que yo le iba a hacer antes, que ya usted había contestado en parte respecto a lo importante, que es importantísimo, que es el turismo para Canarias, pero no lo es todo. Pero en algún tiempo nos debimos de creer que lo era todo y se destruyó gran parte de nuestra tierra. Yo no reconozco ya el paisaje de mi tierra porque está destruido no solamente por el turismo, también por las construcciones extrañas que se han hecho, pero evidentemente el turismo ha destruido mucha parte de nuestra tierra y nos ha dado muchas alegrías y muchísimos disgustos. Ahora tenemos esto del petróleo para, como se diría antes, para mayor abundamiento. O sea, ¿de qué manera puede afectar
porque estamos hablando de una cosa muy seria. Si verdaderamente hay petróleo debajo, estamos hablando de una cosa muy seria. ¿Cómo vamos a arreglar esto? O sea, estamos hablando por una parte del turismo, que como usted ha dicho antes, no lo es todo, pero es una parte importante. ¿Ahora qué hacemos con el petróleo suponiendo que lo hubiera? ¿Cuál es la postura de los empresarios? Hombre, tampoco es que digo yo que esto es la postura de los empresarios, no hemos hecho pero una como usted reunión. es el presidente de la COE... Bien, pero yo digo, bueno, pero quiero un poco decirlo porque no todos, no todos opinamos lo mismo, ¿no? Pero mi opinión particular es que el petróleo es un riesgo, pero es una oportunidad. Y por tanto, cuando decimos que se haga una mesa de riesgos para que evalúe los riesgos, yo digo, me parece bien, pero digo, hágase también una mesa que evalúe las oportunidades para que podamos, los que tienen que tomar las decisiones, tener una hoja de evaluación de riesgos y de evaluación de oportunidades. Y en función de qué pesa más, tome la decisión. Porque obviamente si solo hacemos la mesa de riesgos, siempre diríamos que no, porque solo tenemos un papel que pone riesgo, pero tenemos que tener otro que diga qué oportunidades tiene en términos de generación de renta para Canarias, en términos de generación de actividad indirecta, en términos de generación de empleo. ¿Compensaría una cosa con No lo otra? sé, porque yo no he hecho ni estoy capacitado para hacer ese análisis de evaluaciones de riesgos y de oportunidades. Lo único que digo es que se hagan las dos cosas y que no se mire este asunto solo como un peligro terrible, sino que también se mire desde una perspectiva de decir, oye, pues lo mismo esto de tener petróleo y gas cerca de Canarias es una nueva oportunidad que nos pasa por delante y que a lo mejor si somos inteligentes la podemos aprovechar en nuestro beneficio y principalmente en nuestro beneficio. Entonces, solo digo eso, no es un tema muy complejo y por supuesto que cuando se hagan los análisis de riesgo, que también se diga si que las prospecciones, en lugar de hacerse en aguas sobre las que tenemos jurisdicción, se hacen a 4 millas en aguas donde no tenemos jurisdicción, que cuáles son también nuestros riesgos, porque a lo mejor son los mismos o más. Entonces, digo un caso, es decir, una prospección en aguas de la Unión Europea, de un país de la Unión Europea, ¿qué medidas de seguridad se le exigen a las empresas que hacen la prospección? Y si lo hacen 4 millas más alejado y son aguas de un país no europeo, ¿qué medidas se le exigen de seguridad en la prospección? Porque si son menos, que es lo que me temo, que son menos, los riesgos para nosotros de un vertido, por ejemplo, son mucho mayores. Luego, que los análisis de riesgo en este caso también son complejos. Solo digo que la perspectiva sea, Carmelo, no solo de miedo, sino también de esperanza, ¿no? Riesgo, sí, la posibilidad de que pueda ser beneficioso o no, según el estudio que está por hacer, por lo que usted esté diciendo. Usted utilizó la palabra beneficios. Díganos, antes que nos distraigamos, si Canarias tiene posibilidades legales de obtener beneficio o si esto es un tema que se lo lleva al Estado porque es lo que le compete y no miramos nada. Yo tengo, vamos, yo no me imagino una prospección de este tipo en aguas nuestras y que no haya una tasa de extracción o una tasa de lo que sea de la comunidad autónoma, entre otras cosas, porque no olvidemos que si nosotros tenemos, y somos la única comunidad autónoma que lo tiene, que el impuesto de combustible es un impuesto autonómico, pues no le veo ningún problema técnico ni jurídico para que tuviéramos una tasa autonómica sobre la extracción o sobre lo que fuere. Pero lo importante no es solo eso, lo importante es que tengamos actividad económica aquí y creación de puestos de trabajo aquí derivadas de esas actividades. Supongo unas plataformas de ese tipo ¿traerían más empleo a Canarias? Bueno, usted piensa una cosa, una plataforma de este tipo factura $300.000 diarios. Cuando saberían o hay que hacer la rutina de mantenimiento, ¿dónde cree usted que irían? Porque ahora las que están en el África Occidental vienen a Canarias, muchas a hacer sus reparaciones. Se reparan aquí, dan los puestos de trabajo aquí. Y son una actividad enormemente lucrativa porque además tienen mucha prisa por irse, porque están perdiendo cada día una facturación de $300.000. Luego, claro que podemos tener posibilidades de crear puestos de trabajo aquí
Ya de hecho el petróleo africano, que no existía, ya nos está dejando una actividad a nosotros, indirecta, pero nos la está dejando importante, sobre todo en el puerto de Gran Canaria. Lo ha dicho claro el presidente de la patronal tinerfeña, dirigiéndose, me imagino, que al gobierno, que se haga una mesa de riesgo, pero también una mesa de oportunidades sobre el petróleo que se supone y el gas que puede haber ahí en el fondo submarino de Canarias y de Marruecos. Tremendo tema este. Y estamos a punto ya de una primera pausa, Emilia. Exactamente, Carmelo. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero les prometemos que a la vuelta seguro que van a tener más posibilidades de volver a preguntar acerca de todos los temas que hemos tratado y de nuestra sección de fotografía. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Nuestro invitado hoy, que ha venido con ganas de, según nos ha indicado, de no huir a los asuntos, sino entrar de lleno en ellos y contando lo que conoce de los temas, contando la verdad, nos ha dejado con algunas inquietudes sobre el seguro de desempleo, si es verdad que la segunda fase de la reforma laboral será tocar las prestaciones de desempleo. Ha dicho que eso es lo que se baraja. Viene de una reunión importante. Ayer en Madrid se reunía el Comité Ejecutivo de la COE, a la que pertenece. No sé si ahí se tocó ese tema. Y nos ha dejado con el tema del petróleo pensando si es más riesgo o más oportunidad. Pero este es el momento de mi compañera Emilia, que tiene sus fotos en esta especie de fototest en la que a ver qué nos cuenta el invitado. Emilia. Claro, vamos a ver si sacamos algún otro titular, ¿verdad, Carmelo? Que claro, a ti eso te gusta. Vamos con la primera fotografía, ya sé usted que se la vamos a mostrar. Le voy a pedir que me digan lo primero que les viene a la cabeza del ministro de Industria, precisamente Turismo y Energía, de José Manuel Soria. Bueno, lo primero es que la foto no se la sacó su gabinete de prensa, porque tiene José Manuel... No tiene Photoshop, ¿no? Y no tiene ningún Photoshop. Pero dicho esto, yo dije desde el principio que me alegraba y me alegro siempre cuando ha habido un ministro canario. Es un motivo de, en fin, de satisfacción y yo creo normalmente de garantía, ¿no? Que nuestros intereses van a estar mejor defendidos. Y cuando nombraron a José Manuel, pues lo dije, vamos, en el minuto siguiente, exactamente lo mismo. Yo creo que es una persona bueno, altamente preparada, que ya tiene mucha experiencia y que deseo que lo haga muy bien, por el bien de España y por el bien de Canarias, porque además tiene una cartera donde nos afecta muchísimo. Y lo que también deseo es que sobre todo yo creo que hay ahí un tema entre Paulino Rivero y José Manuel Soria, que por el bien de Canarias, los temas que nos afectan, en la medida de lo posible, claro, están en política y eso es difícil, deberían el diálogo partidista evitarse, ir al fondo de los temas, porque los dos son personas inteligentes y sensatas y seguro que si los temas los tratan sin desapasionamiento y sin rencilla política, le haría mucho bien a esta tierra a los dos, ¿no? Bueno, pues perfecto, le iba a hacer la pregunta, usted mismo la ha contestado. Vamos con la siguiente fotografía. Bueno, pues el presidente del gobierno canario, Paulino Rivero. Bueno, la foto esa es mejor para Paulino que la anterior. Y casi que estoy diciendo lo anterior. Paulino es, además de ser nuestro presidente, es amigo desde hace muchos años, ¿no? Mucho tiempo. Tanto que cuando lo pienso, nos hemos hecho viejos, ¿no? ¿Usted cree que se pueden reconducir esas relaciones con Madrid? Se deberían, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo tremendo por reconducirla. La política de enfrentamiento alguna vez da resultado. Yo no digo que no, que a veces la política de enfrentamiento ha dado resultados, pero yo creo que en este momento da más resultado la del diálogo, la del consenso, la de buscar soluciones inteligentes dentro de la escasez general que hay. Y yo creo que sí, porque en general Paulino Rivero es también un hombre que ha demostrado ser dialogante y que ha demostrado una cosa: está gobernando con el PSOE, ha gobernado con el PP, y estoy seguro que si los marcianos le hubieran dado la mayoría a Paulino, también hubiera gobernado bien con ellos. Por lo tanto, tiene la capacidad para llegar a acuerdos. Es que tenemos mucho, es que además tenemos, yo creo, la suerte
de que José Manuel Soria tiene muchos temas que nos afectan muy directamente. O sea, hemos hablado de dos temas antes, turismo y petróleo. Entonces, la energía, Nos faltaba energía. Sí, la energía y el turismo son de una importancia vital para estas islas. La energía, no lo olvidemos, es un asunto súper trascendente y dependen de la cartera de José Manuel Soria, ¿no? Y eso en principio... Pues más vale que se lleven bien entonces, ¿no? Sí, más vale. Yo creo que sí, que nos jugamos un montón de dinero los canarios, ¿eh? Vamos a continuar porque aún nos quedan fotografías con la siguiente. Bueno, pues el vicepresidente del Gobierno canario, José Miguel Pérez. Sí. Bueno, yo creo que José Miguel, lo que yo le conozco, no le conozco tanto como a los dos personajes anteriores, pero yo siempre he tenido una relación con él muy buena. Me parece un hombre muy sensato, bastante objetivo. A mí me parece que no es una persona que le guste el conflicto, al menos lo que yo he vivido con él. Entonces, ¿a usted le puede parecer que ese pacto que suscribió y se puede mantener los 4 años con el presidente del Gobierno, con Paulino Rivera? Sí, yo no creo que si se rompe el pacto vaya a ser por José Miguel Pérez, sinceramente. No creo que esa sea la razón. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente fotografía. También ha estado de máxima actualidad esta última semana. Como tenista, ¿qué le parece lo que le ha pasado a Arantxa Sánchez Vicario? Bueno, no sé, son temas más de... No soy una persona versada en los temas estos de... Bueno, no sé si tampoco es del corazón, porque este no es un asunto del corazón, es un asunto familiar. Hombre, te da un poco más bien es de ruina, ¿no? Te da un poco de pena, ¿no? Que dentro de una familia cualquiera, la que sea, hayan esos conflictos padre-hijos tan importantes, pero no sé nada más. O sea, Flaco favor le hace quizás la promoción que se ha hecho con esto, ¿verdad? Bueno, vamos con la siguiente. No le voy a preguntar más acerca de Arantxa. Vamos con la siguiente. Bueno, a El Bosch lo conocerá perfectamente. ¿Va a ir al concierto? Pero ¿os ha hecho cirugía mucha? Se ha convertido usted en un analista de las fotografías esta noche, ¿eh? Se ha convertido en No, es que cuando lo vi digo, bueno, será Bruce Springsteen, pero tampoco lo tenía muy claro. Está ahí, ¿no? Es que no se le ve la vena en esta fotografía, por eso no reconoce. Ni las arrugas. Bueno, he dicho que me han conseguido entrada. El 15 de mayo. Me han conseguido entrada. Usted, que además es experto en estrategias de marketing, ¿qué cree que puede repercutir para el archipiélago la visita de alguien tan importante en la música como Bien, positivo. Bruce? Ese es uno de nuestros temas pendientes. O sea, cuando vienen gente de primera fila, o si pudiéramos tener a espectáculos aquí permanentes, al Circo del Sol más, y a figuras de primer nivel, es una promoción estupenda para las islas. La cosa es que los promotores sean capaces de rentabilizar los costes que conlleva un concierto de este nivel, ¿no? Pero si lo consiguen, chapó, y que traigan a mucha más gente. Pues muchísimas gracias. Vamos a intentar nosotros igual traerlo un envite. Carmelo, a ver si Bruce Springsteen se viene a jugar con nosotros. Muchísimas gracias por su colaboración en la sección. Este es un día muy señalado para tener hoy un experto en economía, que además confluyen en él varias facetas: la de presidente de la patronal, tinerfeña, la de escritor que reflexiona sobre la economía canaria, y la de ex consejero de Economía y Hacienda. Maneja mucha información. Este es el día en el que además hemos hablado mucho de la reforma laboral, pero se sabe que ha salido la reforma financiera en el Congreso con amplia mayoría esta jornada. Y además, como decía Jorge, hay que decir también que la caída del consumo ha puesto a España al borde de la recesión, con lo cual es noticia de hoy. Vamos a los titulares, que nuestras alumnas de periodismo han estado muy atentas. Leticia Díaz, tu titular. Bueno, en referencia a lo que ha dicho tanto el presidente de la COE, el señor Francisco, como el resto de periodistas sobre la reforma laboral del Gobierno Popular, mi titular es: aún en crisis, la reforma laboral será a largo plazo. Será a largo plazo, muy bien. Laura Barrera, tu titular. Mi titular es: la reforma busca asimilarnos a los países de nuestro entorno. El señor Francisco ha reiterado como justificación de esta nueva reforma la búsqueda de la homologación de España con el resto de Europa, pero parece que está olvidando la diferencia salarial y las precarias condiciones laborales, que son los que verdaderamente nos separan del resto del continente. Gracias, Laura. Brenda Frenkel, tu titular.
A raíz de las huelgas que están convocando los sindicatos debido a la reforma laboral, el señor Francisco asegura que la confrontación entre empresarios y trabajadores es un error. Afirma que esto no es un partido de fútbol en el que jugamos unos contra otros, pero que nos enfrentamos con empresarios y trabajadores de otros países, en muchos casos más desarrollados, que tienen otras reglas. Muchas gracias también, Brenda, por tu titular. ¿Qué le han parecido, José Carlos Francisco, los titulares de las alumnas? Bien, me han parecido una capacidad de síntesis importante. Y el de Brenda... el partido de fútbol. El partido de fútbol me ha gustado sobremanera, pero muy buena reflexión los tres. Leticia, Laura y Brenda, sí. Sí, y bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Que, oye, donde vayas, a periodismo, a medicina y tal, son mayoría las mujeres, ¿no? Está claro, eso lo comprobamos todos. 3 alumnos de periodistas, las tres son mujeres. Y no es la mujeres. única vez, casi siempre es así, o sea que eso está ya confirmado. Estamos en la recta final, también los periodistas tienen, a Olga se lo digo porque es la primera vez que viene, hoy debuta en el envite, hay 30 segundos para reflexionar en voz alta, Olga, sobre lo que te parezca. Enrique, tú ya conoces el sistema. Sí, la dinámica. Adelante. Sí. Bueno, en primer lugar me preocupa esa posible profundización en la reforma, sobre todo el tema del desempleo, porque ya estamos viendo a miles de personas que viven con 400 euros y no sé cómo van a hacer, si vamos a tener que incrementar las ayudas, sobre todo a Cáritas, ¿no? Estoy casi completamente de acuerdo con su propuesta sobre el tema del petróleo. Creo que hay que poner encima de la mesa los pros y las contras con información. Lo que no vale es intentar resolver las cosas tan complejas en 10 días, sin contar con instituciones canarias, sin contar con información pública y encima pretendiendo que se tome una decisión que puede afectar a nuestro modelo económico sin que se sepa qué tipo de compensaciones puede tener el archipiélago. Gracias, Enrique, por tu precisión en el tiempo. Almudena Sánchez, tu tiempo, 30 segundos. Me ha tranquilizado escuchar al presidente de la CEO de Santa Cruz de Tenerife decir que no nos vamos a parecer a los chinos, con todos mis respetos también, pero la verdad es que hoy en la Comisión Europea se ha empezado a hablar del sistema de pensiones. Se ha dicho que hay un desequilibrio entre los que cotizan y los que cobran de ese sistema de pensiones y hay que revisarlo, sobre todo en la situación de España. Así que vienen las pensiones, señores. Sí, ya lo decía nuestro invitado. Gracias también, Almudena. Jorge Pinel, cuando quieras. No, yo quería agradecerle al señor Francisco su claridad y no haber, eludido ninguna pregunta. Y, hombre, nos deja con cierto grado de preocupación sobre lo que se avecina, ¿no? Esa, prolongación de la reforma laboral. Si ya ahora la vemos con cierto temor porque se han perdido algunos derechos para los trabajadores, aunque sea en beneficio de que el país salga adelante, pues el hecho de que se avecine incluso un recorte del seguro de desempleo, pues yo creo que no es para dormir nada tranquilo, ¿no? Vale, esta es la noticia que hoy ha surgido, sin duda, sí, en el programa. Olga, tus 30 segundos. Yo también termino, le agradezco también a José Carlos Francisco su claridad y que haya entrado a todas las preguntas, pero me quedo muy preocupada, como ya dije antes, con la reforma laboral y también, como dice Jorge, eso de pensar que un poco más adelante será para quitar más cosas. Es que no hay por dónde volverse uno. Sí, la verdad que estamos dándole vueltas a lo mismo. Y esto es lo que hay. Le toca ahora a nuestro invitado 30 segundos. No solo hemos preguntado, tampoco quiero yo ahora piratear a los compañeros y hacerle una pregunta, pero ¿a qué le diríamos a un parado que nos está viendo toda la noche y que no le hemos respondido a una pregunta? ¿Qué tipo de trabajo puede ir a pedir? ¿Dónde puede encontrar trabajo? En fin, no lo sé. Lo dejo en el aire porque igual nuestro invitado, en lo que diga, lo puede soltar. Señor Francisco, 30 segundos, un poquito más generosos solemos ser, pero no se me alargue mucho. No, es que realmente de lo que habéis dicho como resumen, estoy bastante de acuerdo. Las reflexiones que habéis hecho cada uno en los 30 segundos, me habéis quitado alguna idea que iba a decir y casi que me centro en lo más difícil que es lo que me has dicho, ¿no? Respecto a los parados hay una cosa que sí se observa: a más formación, menos paro. Esto no se dio en la etapa de bonanza. En la etapa de bonanza fuimos capaces de generar empleo de no mucha cualificación, o sea que no se necesitaba una formación reglada grande, sobre todo empleos en formación y en turismo. Creamos muchos miles de empleos que, gente, por ejemplo, sin formación universitaria podía acceder a ello. Desgraciadamente ahora, para esas personas nos está costando mucho crear empleo. Y estamos viendo que el desempleo entre los universitarios o los que tienen formación profesional superior, el desempleo es relativamente bajo y es muchísimo mayor entre la gente con poca formación.
Entonces los nuevos empleos que se van a generar, bueno, la construcción terminará a lo largo del tiempo por empezar a moverse, pero nunca llegará a ser lo que fue. El turismo tiene todavía, creo yo, recorridos si profundizamos más en actividades de ocio, etcétera, pero ya vemos que el recorrido el año pasado fue mucho y fueron 30.000, pero estamos hablando de 300.000 desempleados, ¿no? Entonces yo solo puedo aconsejar que la formación y los idiomas no es una garantía de tener trabajo. Muchos de los que nos estarán escuchando son licenciados, tienen 3 idiomas y están en paro, ¿no? Pero es verdad que son mucho menos. Y los idiomas, queramos o no, dentro de la Unión Europea, nos permite como ciudadanos de la Unión Europea ir a trabajar a cualquier país donde nos necesiten, ¿no? Y entonces, afortunadamente todavía hay otros países de la Unión Europea que están demandando empleo, pero cuidado, suele ser empleo cualificado. Pues muchas veces 30 y tantos mil jóvenes en el tiempo de crisis han ido al extranjero a trabajar cualificados. Esa es otra también, hay empleo cualificado fuera de Canarias, es triste, pero es así. Bueno, pues, déjame solo, no sé si tengo medio minuto, de esto que has dicho. Ha salido la estadística de residentes españoles en el exterior y por comunidades autónomas. En España, en los 4 años de crisis, ha crecido un 25% más los españoles que están residiendo en el extranjero. Los canarios son los que más han aumentado, un 52%, la comunidad autónoma que lidera el aumento de residentes en el exterior. Es la necesidad. Señor Francisco, muchas gracias por habernos acompañado y hasta una próxima oportunidad, muy amable. Muchas gracias. Agradecemos a las alumnas de periodismo, como siempre magníficas, que hayan estado en el programa, a nuestros compañeros periodistas, hasta la próxima oportunidad, compañeros. Emilia, hasta el próximo jueves, compañeras. Gracias a ustedes, hasta el próximo jueves. Sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muy buenas noches.